Sin duda hay una gran expectativa, Willy, por las medidas económicas, por el nombre del ministro de Economía, por el plan económico, por lo que vaya a pasar con la deuda. Pero si vamos a lo terrenal, hoy se especuló con algunas medidas que pueden ser inmediatas apenas asuma Alberto Fernández. Medidas económicas, por supuesto. Exactamente, porque trascendió una reunión que mantuvo su eventual ministro de Trabajo, estamos hablando de Claudio Moroni, con los caciques de la CGT, en las cuales habrían empezado a hablar acerca de por decreto, un salario, aumentar salarios o asistencia por única vez a los empleados en relación de dependencia. Se habla de que sean para todos o para salarios más bajos, también para los beneficiarios de la asignación universal por hijo, también para jubilados eventualmente. Todo eso estuvo en danza en esa reunión de Claudio Moroni, su eventual ministro de Trabajo, con los caciques de la CGT. A partir de ahí empezaron a circular diferentes versiones y seguramente está enmarcado todo esto en la iniciativa y lo que viene diciendo eslogan de campaña también de Alberto Fernández de poner dinero en el bolsillo de la gente. Lo mismo que decía Labaña. Acordate que Labaña también planteaba, como candidato a presidente, poner dinero en el bolsillo de la gente en un año donde se perdió mucho y en un mes muy sensible como es el mes de diciembre. Claro. Y digamos que el problema y la pregunta que todos nos hacemos es de dónde sale ese dinero. ¿Cómo? ¿No? Por el lado del sector privado dicen que habría beneficios fiscales para las empresas que deban aportar eso, pero de vuelta, la situación fiscal del gobierno tampoco es muy sana, muy sólida, muy solvente, por lo tanto ya se habla de volver a darle a la maquinita de imprimir billete del Banco Central. Conclusión, está todavía viendo y esperándose detalles de lo que van a ser los primeros pasos de Alberto Fernández en materia económica, pero claro, con el eslogan siempre de este tipo de medidas, Paulo. Y apuntar al consumo en un mes, repito, siempre muy sensible, donde hay muchos gremialistas que comenzaron ya a pedir unos bonos de 20.000 camioneros, 50.000 aceiteros, 5.000 pidieron los movimientos sociales o 4.000. Un mes donde siempre tenemos una situación. Hola Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Te quiero sumar también. Un mes siempre muy caliente, pero también una forma, cuando entra un gobierno, que hablamos tanto de expectativas y de arrancar con el pie derecho, de poner un billete en el bolsillo. Después a la gente no le preocupa mucho. Tal vez lo paga más adelante, ¿no? Si es porque imprimen, porque no imprimen, si es un papelito de color o es un billete con peso. Ese es otro tema, ¿no? La pregunta es si funciona o no funciona. Claro. Lo que están diciendo hace mucho tiempo, pero no es ahora, sino que muchos economistas, muchos políticos, muchos gobiernos han hecho lo mismo, creen que si vos imprimís billetes o tomás deuda, que son las dos formas típicas, y le ponés plata en el bolsillo de la gente, se supone que entonces va a arrancar la economía. Pero después, ¿qué pasa? Que no arranca la economía. Entonces Argentina no anda bien y anda mal hace mucho tiempo. Hoy estamos en depresión, pues llevamos desde el año 2012, cada recuperación es menor al pico anterior y por tanto está en una depresión. Entonces la pregunta es, ¿se está hablando de algo que nos va a sacar de la depresión? Yo hasta ahora no veo nada. Hasta ahora no. No veo nada. Y si miramos lo que pasó esta semana, lo que uno ve es que el consenso de la clase política sigue siendo antiliberal, en el sentido no creen en la economía de mercado. Entonces, por ejemplo, te sacan la ley de alquileres, que no va a mejorar los alquileres, porque si vos les tratás de mejorar los alquileres perjudicando a los dueños, ¿qué va a pasar? Hoy tenés... El dueño no va a querer alquilar más. Pero no solo eso, sino que tenés muchas consecuencias. Por ejemplo, tenés 6.000 edificios en construcción, ¿no? ¿Qué va a pasar con los nuevos edificios en construcción? La gente va a querer ir a construir, si van a sacar leyes de alquileres que van a perjudicar a los dueños y probablemente se va a retraer la construcción. Retraer la construcción implica menor actividad económica, menores salarios. Entonces, se hacen cosas con buen corazón, probablemente, pero que las consecuencias son negativas para la economía y son negativas para la sociedad y son negativas para la gente que creen que están ayudando. Sí, a mí lo que me parece es que los gobiernos lo que tratan con este tipo de ayuda cada vez que hay momentos de crisis es enviar el mensaje. Enviarle el mensaje, por lo menos en este caso a los sectores más vulnerables o de recursos más bajos, claro. Bueno, estamos haciendo esto, estamos tratando de ayudar. Lo importante es que los gobiernos no se confundan y crean que esto es seguridad social. Confundan el tema de asistencialismo por seguridad social. Los mensajes nunca son para un sector, son para todos los sectores. Vos estás haciendo un mensaje que es para beneficiar a un sector de los que están ahora pagando un alquiler. Pero el mensaje que estás dando para el que está invirtiendo es no inviertas. Pero por un lado le decís a las personas, ustedes van a tener alquileres más bajos, suponiendo que logren tenerlos. Y el otro lado le está diciendo, entonces tu negocio va a ser peor. Y ya es un negocio pésimo. Hoy los alquileres no te rinden.
en una economía que se va achicando. 2,y pico% en Pero cuanto al valor sacale patrimonial. todos los impuestos que te están poniendo. Y además el aumento de las expensas por la Ciudad de Buenos Aires se transformó en una ciudad Es cara. carísimo para el inquilino, es poco importante para el dueño. Exactamente. Termina siendo un negocio. No se está pensando en Bienes personales. Pues si vos querés mejorar la situación de las viviendas, tenés que mejorar ambas situaciones. Pero por ejemplo, tenés que bajar las expensas. Les hago una pregunta a los economistas y Clara después nos va a dar un detalle que puede pasar con los jubilados también. Las dos fórmulas no tuvieron éxito. El gobierno anterior imprimiendo, no tuvo éxito, inflación. El gobierno actual tomando deuda, haciéndonos creer que vivíamos en un supuesto paraíso, Tampoco. no tuvo éxito, un día se terminó el asunto y tenemos aún, más el problema que teníamos, tenemos la deuda encima. ¿No hay otro camino u otra solución? O como dice Clara, ¿no puede ser una situación transitoria para que la gente en el mes de diciembre, después de un año donde perdió muy fuerte con una inflación de 50 y pico, tenga un alivio, pero que sea una cosa momentánea y no el tema de la máquina sí, Paulo, como el argumento económico? O sí, podés ayudar, podés hacerle frente a la crisis dando una medida de urgencia, pero en paralelo tenés que empezar a ver cómo bajar la inflación. ¿Cómo solucionás el tema estructural? Porque, a ver, si vos le das, si cada gobierno que viene le da ayuda, por ejemplo, al jubilado de la mínima, pero no solucionan el Congreso Nacional, el piso de valores que tiene la mínima, toda esa ayuda no te sirve. No te sirve. Lo único que haces es un paliativo, tapar una urgencia, pero dentro de 5 años, de 10 o de 20 vamos a estar hablando de lo mismo, que la mayoría de los jubilados está muy lejos de cubrir las necesidades básicas. Exacto. Yo creo que va a venir un cambio, porque en realidad Argentina tuvo 100 años extraordinarios, pues fue el país que más creció del mundo. Después tuvimos 100 años, desde 1913 hasta el 2019, somos el país que menos creció del mundo. Por lo tanto, somos siempre extraordinarios, para bien o para mal. O para mal. Pero esa declinación es que nosotros crecíamos poco y el resto de los países nos van pasando. Entonces nos pasa Japón, nos pasa el sudeste asiático, nos pasan los países atrás de la cortina de hierro cuando se cae el muro de Berlín. Bueno, ahora muchos vecinos nos pasan por arriba. Nos empiezan a bajar los vecinos, nos va a pasar Botsuana dentro de 5 años. Entonces cuando nos empiezan a pasar todos. Pero esta vez es distinto, porque Argentina está en depresión. Con lo cual no puedes estar 100 años en depresión. Argentina está en al filo de la navaja. O vamos a caer a algo mucho más difícil, más duro como Venezuela, o sea, una economía, ya estamos en una economía súper reprimida. Vamos a ser una economía mucho más reprimida con ajustes, con controles de salarios, de precios, etcétera, etcétera. Todo eso es Venezuela. O sea, estamos yendo o a Venezuela o vamos a hacer un cambio enorme en algún momento, que vamos a hacer un programa de reformas estructurales para volver al mercado mundial. O sea, reformas que aunque no gusten, aunque no con el presidente que sea hay que hacer. Uno tiene que empezar a decir acá no hay que ajustar más, lo que hay que hacer es aliviar al sector privado. Pero para aliviar al sector privado, entonces es un rebalanceo de la economía. Tenés que hacer el foco, ¿cómo hago para realmente al sector privado que esté aliviado? Eso va a significar que del otro lado sí tienen que ajustarse. El pero sector lo que no se ajusta público, nunca. porque Claro, el ajuste lo hizo el sector privado. Exactamente. Ahora lo hicimos los privados, no los públicos, ¿no? Y no funciona. El problema es ese, pues si funcionara todo bien. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esto y que están en otras áreas. Pues yo sé que nosotros no ganamos las elecciones, ganó Fernández, va a hacer lo que él quiere. El problema son las consecuencias de lo que va a hacer. Pero, por ejemplo, en educación. Hoy estuve en Rafael Calzada dando una charla esta mañana en una escuela. El nivel de la educación ha caído de una manera impresionante en Argentina, ¿no? Es impresionante. Éramos el número 1 de América Latina, que no es muy bueno, porque América Latina está en el 10% inferior del mundo. Y ahora estamos hacia abajo de América Latina, de 8 países que están al test de PISA, estamos sextos. O sea, la decadencia es fenomenal. Pero se pueden hacer cosas. Hoy tenés oportunidades como estas, que es el celular. Sí. Con el celular se puede, por ejemplo, aprender inglés. En esta escuela, por ejemplo, les pregunté, ¿quién tiene celular? Todos, 100% tenían el celular, 100%. Sí, ahí tenemos una ventaja. Ahora, somos un ¿qué país pasó? con Pero también les muchas pregunté, líneas. ¿quién habla inglés? Nadie. 2. Claro. 2 de 100 y pico que había ahí. Yo digo, y de paso lo podemos decir acá hay aplicaciones gratuitas que puedes empezar a aprender inglés jugando, un chico de 4 años acá, con un chico de 4 años en Estados Unidos, él aprende español y el chico de acá aprende inglés. Sí. Yo propongo un desafío para el gobierno que está empezando. El desafío es que dentro de 4 años todos los chicos sepan inglés. Ese es el desafío. ¿Por qué? Porque saber inglés primero te multiplica por 10 la capacidad de acceder a la información. Acá hay 10 veces más información en inglés que en español. Segundo, porque la cantidad de trabajo que hay en inglés es mucho más grande que en español. Hoy, no solo para el turismo, para una cantidad de cosas que tenés acá, sino para poder exportar al mundo ideas, servicios, software.
cantidad de cosas. Entonces, yo propongo que hagamos un desafío educativo, que empecemos a replantear las cosas. Yo propongo eliminar la currícula oficial que no sirve. No sirve la currícula oficial. Las escuelas tienen que tener enorme libertad para empezar a pensar distinto. Lo que están enseñando hoy no sirve. Bueno, pero no podés tocar nada, es muy difícil porque todo lo que tocas es un escándalo, es un paro. Pero empecemos a pensar defiendo mis distinto. derechos y me olvido de los que están afuera que no tienen ese tipo de derechos porque Argentina tiene un 30 y pico % de gente que está en la informalidad total en todo. Pero, oye, yo te estoy hablando de un barrio que vengo que es, Rafael Casá, es un barrio difícil, pobre. Entonces estoy hablando, ahí tienen celulares. Entonces estoy diciendo, puede ser que haya grupos donde tenés desnutrición, sin duda, como marca Conina, Alberto Albino, etcétera. Por supuesto, pero son pequeños grupos. La gran mayoría, el 90% de los argentinos, tiene posibilidad de acceder a un nivel de educación distinta de la de hoy. Entonces empecemos a discutir cosas diferentes, porque si no repetimos permanentemente cosas las mismas viejas cosas, y no avanzamos no vamos a avanzar. en nada. En materia jubilación, ¿qué podríamos tener? Un aumento, porque tenemos uno por ley del mes de diciembre. ¿Y qué sería? ¿Un aumento excepcional? ¿Sería un bono? ¿Sería una cuestión de diciembre o una cosa para de diciembre en adelante? Mira, acá habría que sumar información con respecto a los jubilados, a lo que mencionaba Willy, lo que se está estudiando desde el próximo gobierno de Alberto Fernández, es decir, salarios y también todo lo que tiene que ver con planes sociales y jubilaciones. Lo que sí se dijo por estas horas es que lo que se está estudiando puntualmente, es decir, el aumento o la ayuda para los jubilados sería independiente al 8,74%. Claro, ese 8 va, fijo por ley. El 8,74% va por ley, es el cuarto y último índice ¿A cuánto de va aumento. la jubilación con ese 8? 14.068 pesos. Es un desastre, pero bueno, insisto. Pero también ahí 14.000, podemos sí. pensar cosas distintas y nuevas. Por ejemplo, está claro que 14.000 pesos tampoco va a ser muy bueno. ¿No? O sea, lo que te están dando es muy poco. Pero, por supuesto, no puedes ajustar hacia abajo. Eso sería un disparate. Pero sí puedes empezar a pensar que la ANSES está quebrada. Cuando vos mirás, si vos tuvieras que hacer un análisis de balance del ANSES, como lo hace el sector privado, está quebrado. Con lo cual tenés que resolver ese problema. Tenemos que empezar a resolver problemas en Argentina. Y se puede hacer. Por ejemplo, hoy sabemos que podemos tener una vida activa, productiva, mucho más larga de la que teníamos antes. Podemos trabajar más años. Por eso, igual por eso tenés que arreglar el ANSES y las cuentas de la Seguridad Social. Los aportes, porque vos tenés gente viviendo más tiempo y cómo vas a hacerle frente a las jubilaciones que va a generar una persona que vive 20, 30 años más. Hay Porque un hay una fenómeno de expectativa. prolongación Exacto. de la vida. Eso, Vos en el año pero tenemos que 2050... trabajar más. Y cada Lo que vez estoy menos diciendo es, aportante, por porque ejemplo, nadie acá te tenemos toma dos ahora. mujeres. Yo siempre les pregunto, ¿por qué las mujeres se jubilan antes que los hombres? Porque una cosa es razonable que me digas, bueno, por ejemplo, cuando tienen hijos y demás no pueden aportar, bueno, aportan 5 años menos, fenómeno. Pero ¿por qué se jubilan 5 años antes? Una mujer de 60 años hoy es joven, ¿o no? Plena. Una mujer Totalmente. joven tiene la posibilidad total de estar Acá tenés trabajando. el caso de ¿Ves? ese de Salta que se hizo mujer para jubilarse antes. Antes, ¿te acordás de ese? Sergio. ¿Te acordás? Sergio. En el caso de las mujeres tenemos una edad por ley general de 60 años como mínimo, tenemos la opción de quedarnos extendernos 5 cinco años más. más con los hombres y ahora... ¿El hombre también se puede extender 5? No. Ah. El hombre no tiene extensión. A los El hombre llega a los 65, 65, Bueno, la mujer yo a los quiero 60, trabajar pero mínimo puede a hasta los los 70, 65, ojalá mucho pero más, pero- hay una reforma, uno de los 3 cambios de reforma previsional del año 2017 que permite en el sector privado, tanto a las mujeres como a los hombres, quedarnos hasta los 70. Bajo otro régimen. Pero por Estos supuesto, 14, estos 14.068, ¿a cuánto se pueden ir en diciembre? No. No, esto es por ley, pero que... No, 14.068 en diciembre. Bueno, ya pero está. habría un aumento Pero si o dan un bono bonus. o no sé qué Sí, cosa. No, sería un la bono. idea es un aumento independientemente de este que es un 8,74 8%. no, y independientemente del bono, Exacto. Ah, de las dos cuestiones. o sea, se puede ir a Y no se sabe. 20 y pico. No sabemos porque vos tenés que Sí, pero pensar... un vos bono tenés que- como mí, ¿qué bono están dando? Claro, pero 5.000. ¿Qué le dieron al Estado y al privado? 5.000. Están 5.000. pidiendo 10.000. Lo que pasa es que las organizaciones que representan a los jubilados y pensionados, una de las más representativas es la Mesa Coordinadora Nacional de la República Argentina, están pidiendo en este momento 10.000 pesos de bono, un bono de emergencia, pero además... Claro, el bono es una emergencia, una vez te lo Claro, dan. Una vez, pero ahora además, sí. lo que está pidiendo, que yo no lo veo factible en estos momentos,
que se equipare el haber mínimo, es decir, 14.068 en diciembre, a la hoy canasta, menos, a la canasta básica. ¿Sabes cuánto está 30 la canasta? 37.815. No alcanza tampoco. Pero espera, Paulo, ahora, Sí. cuando entre a regir a partir del 1 de diciembre los 14.068 pesos, la canasta ya va a estar superando los 40.000. Sí, sí, imposible. Bueno, vos tenés el 70% de los jubilados y pensionados nacionales cobran que no 14.000. ni por lejos a cubrir la canasta básica. Tenés 2,5 millones de personas que cobran en la Argentina 14.068 pesos. Y otros 2,5 millones de personas y algo más que que tampoco llegan porque están en un haber medio, en un haber más o Que menos. 18, 20. Más Vos tenés pensiones no contributivas, Sí. que son pensiones sociales, que a partir del 1 de diciembre pasarán a cobrar 9.800 pesos mensuales. Tenés pensión universal para el adulto mayor, que a partir del 1 de diciembre cobrarán 11.250 pesos mensuales. Entre esos dos grupos vos tenés 2.600.000 personas. Y además, a eso le tenés que agregar 2,5 millones más de jubilados y pensionados contributivos en 14.068. Sí, pero el problema que tenés es ese, que hoy tenés 22 millones de personas recibiendo un cheque del Estado. Sí. Y no les alcanza la plata. Entonces, y todos se van a quejar. Y el nuevo gobierno quiere ayudar a todos. Fenómeno. Pero hay 8 millones que pagan la cuenta, que eso no está en el sector privado O formal. sea, hay 12 millones de diferencia entre un sector y otro. Y estos 8 millones que están en el sector privado formal los estás matando con impuestos. Sí, obvio. ¿Y cuál es el mensaje que tienes para esa gente? Que les vas a poner más impuestos. Al sector agropecuario le está diciendo que le vas a poner más impuestos. Pero cuando vos comparás con el mundo, el sector agropecuario argentino es el que paga más impuestos del mundo entero. Y vos le estás proponiendo más impuestos. Pero eso tiene consecuencias, de nuevo. Vos podés hacer lo que quieras, pero lo que vos haces, lo que no podés es evitar las consecuencias. Vos le pones más impuestos al sector agropecuario, va a haber menor inversión. Entonces vas a tener más soja, menos maíz. ¿Por qué? Porque el maíz te cuesta $600 la hectárea claro. Y la soja te cuesta $300 la hectárea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el maíz te puede producir 110 kilos y el otro te produce tal vez 40 kilos. Claro. Entonces lo que va a pasar es que estabas pensando que de una cosecha de 147 millones de toneladas que podemos tener este año, se pensaba que iba a ir subiendo hasta 200 millones en los próximos 2 o 3 años. Y va a pasar lo contrario. No va a subir. Aparte, va a Pablo, empezar a caer la producción. hay una realidad. Este tema que vos decías, el trabajo, muchísimo trabajo, más del 30% en la informalidad. La recaudación previsional ya está cada vez más auxiliada por la recaudación de impuestos. Tampoco alcanza, porque con la recaudación... Vos tenés 8 millones de personas... Uno que aporta para cuántos... 1-1. Ya tenés 1-1. 1-1, claro. 1-1 y no es la proporción. No, la lógico. proporción 3-1. fenomenal Necesita es 5-1. 5 trabajadores activos 3-1 más o menos. por jubilado. Pero aparte tenés otro tema, estas 8 millones de personas que forman parte del sector privado financian todos los meses a 19 millones. Porque vos tenés jubilados y pensionados contributivos, pensionados no contributivos, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y además tenés todo el tema de asignaciones familiares. Sí, sí, en total, si sumas todos esos grupos, son 19 millones de prestaciones que están alcanzadas todas por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Tanto esta del 2017 de Macri como la anterior de Cristina, la que se implementó a partir del año 2009. Las leyes de movilidad que están en la Argentina han alcanzado a todos, absolutamente, no ha dejado a nadie afuera. Pero a estos volúmenes de inflación, ninguna fórmula de movilidad le puede responder. No, seguro, es imposible. No hay forma. ¿Cuánto, para ver los economistas, cuánto se puede imprimir para salvar diciembre sin volvernos locos y sin caer en el delirio del señor Roberto Fernández? Cepo, maquinita, el año que viene total devaluamos. ¿Cuánto se puede imprimir para que no afecte dejemos de lado ese pensamiento, ¿no? Para que no afecte la inflación y que lo que hoy te doy por un bolsillo no te lo estoy sacando por el otro si tengo 5 o 6 puntos de inflación por mes? Va a afectar la inflación, no inmediatamente en diciembre, pero va a afectar, porque en diciembre tenés un mes de estacionalidad del dinero, donde aumenta la demanda de dinero, porque justamente tenés el aguinaldo. Ya noviembre va a ser alto. Pero cuando tenés en febrero o marzo, que se te cae de nuevo la demanda Segunda de dinero. quincena de enero ya tenés de vuelta... ¿Otra vez? O si no, febrero o principios de marzo. Y ahí va a llegar las paritarias. Entonces vas a llegar las paritarias, en un momento ya te comiste una parte y vas a tratar de recuperar lo que perdiste en el año 2019 y ver qué haces con el año 2020. Va a ser una situación muy difícil. Fernández la tiene muy difícil.
Creo que el peronismo tiene que ayudar a Fernández, las provincias tienen que empezar a hacer ajustes, tienen que empezar a hablar de la realidad.